Bienvenidos a la Iglesia Esperanza Viva. Gracias por llegar. Los invito a los que están en los extremos que entran a buscar su puesto. Nos ponemos de pie. Vamos a orar, entregar ese tiempo a Dios, pedirle que nos ayudes a enfocarnos en Él, en su palabra, ponerla en práctica. Entonces, oremos y cantemos. Señor, te amo, gracias por ese día. Gracias por ser nuestro creador, por formarnos, por darnos vida. Es Dios tan poderoso, tan infinito, Señor, que no hay palabras suficientes para escribirte, Señor. Y te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te seguimos, Dios, porque tú nos formaste, tú nos diste vida. Tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, tu propia creación, que se había rebelado contra ti, a morir en nuestro lugar para que tengamos esperanza y vida eterna, Señor. Allá no responder adecuadamente a lo que tú has hecho en todo eso, Señor, por nosotros. En vivir solamente para ti en todo lo que hacemos, los hechos, los pensamientos, los motivos. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en Salmos capítulo 8, versículo 3, dice que cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Mire cómo lo escribe. Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, ¿sí o no? Como si fuera algo chiquito, como si fuera algo fácil para Dios, la inmensidad de Dios, la grandeza de Él. Dice que el salmista, cuando veo esto, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El Hijo del Hombre para que lo cuides, ¿sí o no? El Dios que hizo todo eso, el Dios que, lo que vamos a cantar, el Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, ¿sí o no? Y después, el Dios, el mismo Dios que hizo esto, que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Eso nos debería llevar a responder en la oración, ¿sí o no? Entonces, vamos a cantar hoy para Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, y comenzando el Dios que oramos. De su palabra, reina con autoridad. De Dios, que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran
a Dios, a Él sea la gloria, solamente a Él, ¿sí o no? Vamos a tomar asiento, pueden tomar asiento. Bienvenidos nuevamente a la Iglesia Esperanza Viva. Yo soy el pastor Peter. Algunos anuncios para los que vienen por primera vez también. Los domingos siempre estamos dando inicio a las 9:30 en la escuela dominical. Hoy iniciamos un estudio nuevo que estoy emocionado para seguir viéndolo, que se llama Cambios Profundos. Si no viniste para la primera hora, las 9:30, y tú dices, no, ya perdí la primera enseñanza, entonces no voy, no pienses así. La próxima semana seguimos, pero en algo práctico, algo interactivo de lo que aprendimos hoy. Entonces, para que nos acompañes la otra semana en ese estudio de cambios profundos, donde vemos que realmente Dios está buscando hacer un cambio más grande en nosotros de solamente algo superficial, ¿sí o no? Hoy aprendimos del ejemplo del iceberg, ¿sí o no? En la superficie que vemos, de pronto 10% del iceberg, pero por debajo de superficie hay mucho más, y eso es lo que Dios quiere comenzar en nosotros, llegar más profundo para hacer cambios duraderos en nuestra vida. A las 11 también es el culto principal. Hoy iniciamos Santiago, que vamos a estar estudiando por un tiempito, y hay varias otras oportunidades entre semana para estar sirviendo, para estar aprendiendo, para estar compartiendo con otros. Los miércoles tenemos el estudio aquí en la iglesia a las 7, de 7 a 8, donde estamos viendo el Nuevo Testamento. Estamos yendo poco a poco, avanzando, aprendiendo como el orden ahora en todo el medio de la vida de Jesús, viendo lo que hacía, los milagros, las enseñanzas, pero estamos en un estudio bíblico de 7 a 8 de la noche los miércoles, y los sábados hay club de niños a las 3 aquí en la iglesia, y después de los niños está el grupo de jóvenes, todo eso está arriba. Y los domingos, cada otro domingo tenemos grupo de jóvenes mayores, jóvenes adultos de 18 y arriba en mi casa, pero hoy no hay, eso volvemos la próxima semana también. Y también podemos dar gracias a Dios porque Marisa viajó, llegó bien a su pueblo, va a estar afuera 2 meses. Por favor, que estemos orando por ella y mandando saludos, dándole que esperemos su regreso aquí en Colombia. Viene en octubre, en octubre por ahí. Vuelve en octubre, pero sí, no siendo más, nos ponemos de pie y vamos a saludarnos los unos a los otros. Reunión de damas el sábado.
No sé. Bueno, sigamos de pie, vamos a seguir cantando, como ven también hoy siendo el primer domingo de agosto. Recordamos el sacrificio de nuestro Salvador en la cruz. En la cena, entonces vamos preparándonos también en nuestro corazón a tomar la cena, a recordar su sacrificio de lo que hizo, pero vamos a cantar, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Dice anunciaremos al mundo, ¿ok? De su amor y verdad. Pueden tomar asiento un momentico. En esa canción que vamos a cantar enseguida vamos a ir buscando los elementos de la cena, pero en eso llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles ¿qué? Esperanza, anunciando su amor y verdad. Venimos aquí con eso ya conocidos, ¿sí o no? Tenemos la esperanza, conocemos el amor de Dios, porque lo hemos aprendido que Él mandó a su Hijo, murió en la cruz, tomando el lugar de nosotros. Dice, anunciamos amor y verdad, sí, y eso me hizo pensar un poco, ¿qué es lo que anunciamos? ¿Qué es lo que creemos? Eso me hizo pensar un poco en cuando Jesús iba para visitar
Marta, María y Lázaro cuando Lázaro había muerto, ¿no? Y yendo en camino se encontró con las hermanas que Lázaro ya había muerto. Y llegó Marta, salió a su encuentro y dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pides a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. ¿Sí o no? Ella dice que no, yo sé de la resurrección. No es algo, la resurrección no es solamente una enseñanza del Nuevo Testamento. Ella ya tenía conocimiento que hay una resurrección, pero decía al día final, ¿sí o no? Pero Jesús le contestó: yo soy el que está enfrente de ti, el que está hablando contigo, el que tú ves, que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Sí o no? En parte eso es lo que recordamos en la Santa Cena, que Jesús tomó nuestro lugar, pero si creemos en Él, aunque muera, ¿qué dice? Viviremos, ¿sí o no? Hay vida en Jesús. Más adelante en ese mismo capítulo, después de la resurrección de Lázaro, donde Jesús salió, habló a la tumba, abrieron la puerta y dijo: Lázaro, sal fuera. Lázaro salió, pero más adelante había una reunión entre los fariseos, porque dice que mucha gente comenzó a creer en Jesús y ellos decían: ¿qué vamos a hacer con Jesús? Y dijeron, comenzaron a planear su muerte, pero uno de los fariseos decía: no, es mejor que un solo hombre muera, que toda la nación perezca, ¿sí o no? Pero lo que pasa en la cruz es que un hombre murió para que el mundo entero pudiera tener vida eterna en él, ¿sí o no? Jesús decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Sí o no? Eso es lo que recordamos en los elementos. Que Jesús se fue a la cruz, entregó su cuerpo para ser golpeado, latigado, clavado, sufriendo en la cruz, tomando nuestro lugar ahí, derramando su sangre, pagando el precio de nuestros pecados. No para que simplemente respondamos diciendo: gracias Jesús, qué bonito, qué buena la cruz, qué hermosa es la cruz, ¿sí o no? Pero es con un propósito de hacernos vivir y tener vida diferente, vida nueva en Él. Y dice más adelante en otro libro, en Romanos, capítulo 6, versículo 8, comienza a decir: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Sí o no? Parte de lo que pasa con la cruz, cuando creemos en la cruz, nos identificamos con su muerte y su resurrección, ¿sí o no? Y dice: si hemos muerto con Cristo, en el momento de creer en Jesús, dice que hemos muerto con Él, nos identificamos con Él. Creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Él vino una vez para siempre, ¿sí o no? Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive para Dios. Así también llega la aplicación, ¿sí o no? Si eso es verdad, que Cristo murió una vez para siempre por nuestros pecados, si hemos creído en Él, hemos muerto al pecado, tenemos vida en Él, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿sí o no? Muertos al pecado, vivos para Dios.
Y en la cena, ¿qué recordamos? Todo esto, ¿sí o no? Que Cristo murió, no se quedó muerto, resucitó, entregó su cuerpo, que es simbolizado por el pan que cogemos, ¿sí o no? Derramó su sangre, por la copa también. Eso es algo que hacemos en memoria de Él, pero algo que hay que tener en cuenta. Para hacer algo en memoria, tiene que conocer la verdad, ¿sí o no? Tiene que ser verdad para ti. No significa nada, no tiene sentido hacer algo, compartir en algo en memoria de algo en que tú no has creído, ¿sí o no? Entonces, por eso declaramos y creemos y predicamos que cuando cada mes celebramos la cena, decimos que el requisito para tomar los elementos es que tú conoces a Cristo como tu Salvador personal, que tú has arrepentido de tus pecados, has confesado que solo en Cristo hay salvación, ¿sí o no? Solo en Él hay vida eterna. Si es la primera vez aquí estás viendo lo que hacemos en la Santa Cena y no sabes, no conoces a Cristo, vas a ver que varias personas van a venir a tomar los elementos, pero no tienes que seguir el corriente, ¿sí o no? De hecho es mejor que no, porque no tiene sentido compartir en algo que no sea verdad para ti. Pero no tienes que quedarse así. La invitación es que comiences a considerar lo que Cristo hizo en la cruz por ti, ¿sí o no? Confesar tus pecados. Romanos 10:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, me estoy confundiendo con 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, eso es 1 Juan 1:9. También se están confundiendo conmigo, ¿sí o no? Bueno, ya estoy en Romanos. Hay que comenzar lo nuevo. Que si confieses con tu boca, ahora sí, a Jesús por Señor, ¿sí o no? Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si has venido aquí, eso no ha sido verdad para ti. La invitación siempre en la Biblia es creer en Jesús. Confesar tus pecados, creer que Jesús hizo todo lo necesario para que tú tengas vida eterna en Él, ¿sí o no? Pero si eso es verdad para ti, ¿qué dice Romanos 6 que debemos hacer? Considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Y eso es lo que la cena nos manda a recordar. Gracias por su muerte, por entregar su cuerpo, derramar su sangre. Podemos decir esto: estoy muerto al pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre mí y vivo para Cristo, ¿sí o no? Entonces vamos a orar un momentico. Y les animo al comenzar que cada quien ore en su corazón, ¿sí o no? Si venimos a la cena pero hay pecado que no hemos confesado, debemos hacerlo antes, ¿sí o no? Si estamos viviendo en conflicto con otro, especialmente dentro de la iglesia, y no hemos buscado resolverlo, tenemos que hacerlo antes de venir a la mesa, ¿sí o no? Tenemos que llegar delante de Dios diciendo: Dios, gracias por perdonarme. Y no decir gracias por perdonarme, pero voy a reservar esto, ¿sí o no? No, confesar todo y decir gracias por aún salvarme, ¿sí o no? Vamos a orar cada quien en silencio de su corazón. Después voy a orar, y los que sí tienen esa confianza que Jesús es su Salvador, cuando estemos cantando ante el trono celestial, la invitación es que pasen a coger los elementos y después volvemos y participamos todos juntos después de la canción. Entonces vamos a orar.
Señor, te damos gracias por ir a la cruz en nuestro lugar, por nuestra culpa, por nuestros hechos y errores y equivocaciones y orgullo y malas intenciones, por nuestras mentiras, los pecados que hemos cometido con nuestros ojos, con nuestra boca, con lo que escuchamos. Tú fuiste a la cruz por cada una de esas cosas, Señor. Y no solamente las nuestras, pero las del mundo entero, cargando sobre tus hombros el peso de los millones y millones sin conteo, los pecados de todo el mundo. Pero lo maravilloso es que fuiste a la cruz no solamente pagando los pecados ya cometidos, pagaste el precio de nuestros pecados que hemos cometido después de la cruz y los pecados que vamos a cometer. Pero te pido, Dios, que si la realidad de la cruz ha tomado raíz en nuestra vida, que profesamos cada día lo que leímos en Romanos 6, que hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene influencia en mi vida, ya no me manda, ya no me ordena, sino tengo vida en ti, Señor. Ayúdanos a entender que vida real se encuentra en ti, no solamente en respirar, en andar, en salir a hacer paseos, pero la vida se encuentra en tener identidad en ti, Señor. Gracias por ir a la cruz. Eso recordamos hasta que tú vuelvas por nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras que cantemos, a los que van a participar, a los que han conocido a Jesús como Señor, pueden pasar por los elementos. Intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por sus muertes Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador.
Dice, unido a Él, no moriré. Esa es la confianza que tiene el creyente, ¿sí o no? Eso es el mensaje que recordamos en la Santa Cena, que hay esperanza y vida eterna. Lo peor que nos puede suceder aquí en el mundo es que morimos. Pero como declaraba Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ¿qué? Ganancia. Y dice, vivir es Cristo, muertos al pecado y vivos para Dios. Es el mensaje de la cruz, morir al pecado y vivir para Dios. Y recordamos el precio que Él pagó para lograr esto, ¿sí o no? Entregó su cuerpo, representado por el pan, ¿sí o no? No sé, recordamos que esa noche, antes de ir a la cruz, cogió el pan y empezó a repartirlo a sus discípulos. Decía, haz esto en memoria de mí. Hacemos la Santa Cena. Mucho derramamiento de sangre, eh, una y otra vez. Y uno pregunta, ¿por qué tanta sangre? Por tanto pecado, ¿sí o no? Pero lo tenían que hacer una y otra vez porque la sangre de machos cabríos y ovejas y cabras no era suficiente, ¿sí o no? Pero Cristo vino una vez con su sangre preciosa, perfecta, sin mancha, sin pecado, a pagar el precio de nosotros, ¿sí o no? En memoria del precio que Él pagó para que podamos tener vida eterna. Señor, te amo, gracias por derramar tu sangre preciosa. A ti sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. En memoria de Él. No, Señor, tan maravilloso es conocerte personalmente como Salvador y poder recordar en la iglesia juntos, Señor, lo que tú hiciste, no solamente lo que hiciste, pero lo que lograste. Una salvación para una gente muerta totalmente. Lo proclamamos, lo llevamos a cada nación, enseñando tu verdad, recordando que unidos a ti nunca moriremos. Aun si físicamente morimos, viviremos, porque en ti hay salvación. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Los niños también, 9 años y abajo, pueden subir al piso de arriba, mientras que nosotros nos quedamos aquí.
Bueno, Santiago, el libro de Santiago, una nueva serie que vamos a comenzar, que nos llevará hasta octubre, de pronto un poco más. Pueden ir buscando el libro de Santiago, se encuentra al final de la Biblia, después de Hebreos, antes de Apocalipsis. Hay unos libros chiquitos entre Hebreos y Apocalipsis, y aunque Santiago se encuentra al final del Nuevo Testamento, no quiere decir que es uno de los últimos libros escritos. De hecho, la realidad es que fue uno de los primeros libros en el Nuevo Testamento escrito junto con Mateo, más o menos unos en el año 44, 45, fue la carta de Santiago. La gran mayoría del Nuevo Testamento parece que fue escrito un poco en los años 60 por ahí. Apocalipsis es escrito en el año 95 alrededor. Entonces es uno de los libros del Nuevo Testamento más antiguos, escrito más o menos unos entre 10 y 15 años después de la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces ha sido uno de los... hay muchas personas que han declarado que Santiago es su libro favorito. Es un libro muy práctico, es un libro que imparte sabiduría. Muchas veces lo han comparado con Proverbios. Es un libro que mucha gente le gusta porque es muy rápido. Vamos a darnos cuenta que es muy diferente que las cartas que escribió Pablo, que Pablo va estratégicamente, lentamente desarrollando su argumento teológico, mientras que Santiago va disparando, ¿sí o no? Va saltando de un tema a otro tema, sin explicaciones largas de teología. Y más que cualquier otro libro, cualquier otra carta en el Nuevo Testamento, Santiago utiliza las enseñanzas de Jesús. Vamos a darnos cuenta que cuando Santiago está enseñando, dando instrucciones, eso automáticamente nos va a llevar a lo que decía Jesús. Nos va a recordar lo que decía Jesús en sus sermones, en parábolas, en el sermón del monte, que hay mucho en el sermón del monte junto con Santiago. Pero lo que podemos decir con el libro de Santiago es que necesitamos, iglesia, necesitamos madurar. ¿Sí o no? Y eso lo digo de manera personal. Iglesia, necesitamos madurar. Necesitamos crecer. Eso, Santiago va a confrontarnos una y otra vez de cómo necesitamos madurar. ¿Sí o no? Necesitamos madurar nosotros en nuestra manera de responder a las dificultades en ese mundo. Necesitamos madurar en cómo vemos el pecado. ¿Sí o no? Necesitamos madurar, iglesia, la manera que nos tratamos los unos a los otros. El uso de la lengua. Necesitamos madurar. Lo digo de manera personal porque eso es lo que necesitamos como iglesia. Vamos a verlo, ¿sí o no? Pero también lo digo de manera personal porque también necesito madurar. Tal vez piense que es fácil ponerse delante y predicar lo que dice Santiago, pero antes de predicar, la palabra tiene que confrontarme también, ¿sí o no? Va a ser un libro que nos va a ayudar a crecer. El camino hacia la madurez no es algo que uno alcance inmediatamente. Y si somos honestos, muchas veces pensamos en personas inmaduras. Normalmente pensamos en gente joven. Y vemos a alguien con una edad mayor, decimos, no, ya maduró, ya cambió, ya es más tranquilo. Pero Santiago no fue escrito solamente a los jóvenes, ¿o no? Está escribiendo a gente de todas las edades. Y tenemos que aprender que simplemente por una edad no quiere decir que tengo madurez. El camino es largo, el camino es difícil. Y lo más que caminamos en ese mismo camino, vamos a darnos cuenta que
hay otras cosas en que Dios necesita cambiar en mí. Y Santiago quiere mostrarlo. Nos va a ayudar a crecer en varios aspectos en nuestra vida. Cuando yo tenía unos 17 años, yo les he compartido el primer trabajo que yo tenía. Yo trabajaba en una pizzería. Y en esa pizzería era como único en la ciudad. Tenía varias sedes, pero la sede donde yo trabajaba era un poco diferente porque era uno de esos restaurantes y no es normal para una pizzería donde la gente podía pasar en su carro, ¿sí o no? Aquí en Colombia casi no existen esos restaurantes, ¿sí o no? Pero si no sabían, yo no nací en Colombia, ¿sí o no? Yo soy de Estados Unidos, si no se habían dado cuenta, ¿sí o no? Creo que ya todos sabían, ¿sí o no? Pero hay una cantidad de restaurantes de comidas rápidas donde uno ni siquiera tiene que salir del carro. Simplemente sales, paras ahí, alguien habla por un micrófono, haces el pedido, avanzas en el carro, llegas a la ventana, abren la ventana, tú pagas la plata, ellos te entregan la comida y sigues a tu casa. Espectacular, ¿sí o no? Pero en ese restaurante de pizza, también era pizza cruda. Vendimos la pizza cruda para que la gente la llevara y cocinara la pizza en su casa, en el horno. La compran cruda y la meten a cocinar en la casa. Yo trabajaba mucho en la ventana y casi cada semana habían algunos clientes que ya llegaban muy a menudo. Y uno de esos era un hombre de unos 50, 60 años. Y cada vez él vino con sus comentarios morbosos a las otras chicas que estaban trabajando en el restaurante. Porque desde la ventana era un lugar, un restaurante donde casi la mayoría de las personas que trabajaban ahí eran jóvenes, entre muchachos y muchachas. Llegó ese hombre de 50 años, 60 años, viendo la ventana donde estaban trabajando todas las chicas y decía, qué maravilloso sería trabajar aquí con todas ellas ahí, ¿sí o no? Y eso me quedó grabado en mi mente. Él tenía 50 años, con una madurez de un chico de 15 años, ¿sí o no? ¿Cuándo va a cambiar? Muy difícil, ¿sí o no? Eso es lo que quiere mostrarnos Santiago, que no nos quedamos estancados. Hay que crecer y madurar. Tal vez hay personas aquí que no son iguales a ese hombre, ¿sí o no? Cuando un joven de 15 años dice los mismos comentarios, uno no piensa mayor cosa porque uno lo espera de un hombre de 15 años, un muchacho de 15 años, ¿sí o no? Pero cuando es un hombre mayor y dice los mismos comentarios, uno dice, no, qué feo es esto, ¿sí o no? Qué feo es si nunca maduramos, ¿sí o no? Y Santiago quiere confrontarnos en esto. De hecho, Santiago es un libro muy fácil para entender, pero a veces es un libro un poco difícil para poner en práctica. Porque no todo lo que dice Santiago es fácil para recibir. Es fácil para entender lo que está diciendo porque sus palabras no son complicadas. Pero para creerlo y aceptarlo y ponerlo en la práctica es un poco difícil. Veamos unos ejemplos. 1, 2, lo que vimos la semana pasada, un poco lo que entraremos la próxima semana. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas. Eso es difícil de aceptar. Yo entiendo lo que está diciendo Santiago, pero ¿cómo así que Dios me está diciendo que tengo que tener gozo cuando estoy sufriendo? No es una enseñanza fácil para aceptar. Mire versículo 22 del mismo capítulo 1. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Muchas veces venimos contentos a la iglesia porque hemos cumplido con algo. He sido bendecido, he escuchado la palabra de Dios. Pero los otros 6 días de la semana, ¿qué estamos haciendo con lo que aprendimos?
si preguntamos en 8 días, ¿qué aprendimos la semana pasada en la iglesia? La gran mayoría de nosotros nos quedamos así, ¿qué era? ¿Qué escuché? ¿Qué aprendí? Oímos y nos contentamos con oír. Pero después, ¿qué hacemos? Bueno, lo que está diciendo Santiago a veces tiene instrucciones difíciles para poner en práctica, para aceptar. Lo que veremos en más o menos un mes en capítulo 2, versículo 24. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no por la fe. ¿Cómo así? ¿Qué está diciendo Santiago? Que nos justificamos por lo que hacemos y no por la fe. ¿Qué tal todo lo que decía Pablo? Tal vez es uno de los pasajes más complicados, si no en Santiago, tal vez en todo el Nuevo Testamento, uno de los más difíciles de entender. Pero ¿cómo así que las obras nos justifican? Me han enseñado que es por la fe. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Sí o no? Capítulo 3, versículo 2. Porque todos fallamos. No me gusta que la gente me diga que he fallado. De muchas maneras, dice. Pablo no está escondiendo las cosas. Está dando golpes, ¿sí o no? Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué está diciendo Santiago en todo esto? Si tú no fallas en la boca, tú deberías vivir una vida perfecta, porque el que puede controlar la boca, que es lo más difícil, todo lo demás debería ser fácil, ¿sí o no? Pero ¿quién de nosotros no hemos fallado con la boca? No hemos dicho algo que después, otra vez, me equivoqué. Tal vez por un comentario equivocado, tal vez porque me habló el orgullo mío, ¿sí o no? Me salió la rabia que está dentro de mí por mi boca, ¿sí o no? Versículo 6. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Dice, tu lengua es un mundo de ¿qué? Iniquidad. Todo esto está confrontando Santiago en eso, uno más, versículo 14. Sin embargo, de capítulo 4, versículo 14, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Está hablando de los planes que hacemos, planeamos. Pero dice, ustedes no saben qué trae mañana, ¿sí o no? Lo que dice Santiago en su libro no es difícil de entender aquí. Pero de poner en práctica lo que él dice a veces es un poco confrontante. Es como un boxeador que va dando golpe tras golpe tras golpe a nosotros. Pero si el propósito de Santiago es ayudarnos a crecer en la fe, mostrarnos el camino hacia la madurez, ¿qué tenemos que hacer con esas enseñanzas difíciles? Tenemos que abrazarlas. Es decir, tal vez sí, Dios, tú me estás confrontando en algo que no quiero reconocer. Va a ser muy fácil para nosotros ver algunos temas y decir, no, eso no es mi lucha. Pero tenemos que estar dispuestos a decir, tal vez Dios quiere profundizar un poco más, ¿sí o no? ¿Cómo me va a madurar? No solamente en lo que es evidente, en todas las luchas que yo tengo. Como el dicho dice que el que algo quiere, algo le cuesta, ¿sí o no? Si queremos madurar, si queremos crecer en nuestro andar con Cristo, a veces cuesta, ¿sí o no? Es un poco difícil. Tenemos que estar dispuestos que la palabra de Dios obre en nosotros. Ese libro, como lo tenemos titulado, El camino hacia la madurez, eso es lo que vamos a ver. Ese libro quiere ayudarnos en madurar, no solamente físicamente, ¿sí o no? Cuando un joven tiene 15 años, comienza a cambiar, comienza su voz, ¿sí o no? Comienza a crecer diferente, ¿sí o no? Pero es madurar espiritualmente. Si me acompañan, vamos a leer de 1 al 4, simplemente para comenzar
a ver un poco el sabor que nos va a dar Santiago, pero terminando en versículo 4, porque eso va a ser el versículo donde todo lo demás del libro cabe dentro de ese versículo. ¿Sí me hago entender? Entonces dice en versículo 1, Pedro, estoy en Pedro, no en Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia, versículo 4, mire lo que dice. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean, ¿qué dice? Perfectos. Ya nos dice desde el inicio cuál es la meta del libro de Santiago, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. ¿Sí o no? ¿Quién dice que es un hombre perfecto? Una mujer perfecta. Un hombre completo, íntegro y no le falta nada. No estoy hablando de comida, porque todos los hombres van a decir, no me falta comida, ¿sí o no? Pero en cuanto a andar con Cristo, ¿sí o no? ¿Quién aquí va a decir, no, yo soy así? ¿Nadie levanta la mano? Entonces, ¿qué necesitamos? Andar por el camino hacia la madurez, ¿sí o no? Vamos a orar y después vamos a presentar un poco el libro, conocer el contexto, ¿no? Señor, te amo, gracias por ese día, te amamos. Te pido que en los próximos meses que vamos a estar profundizando y viendo todo lo que escribió Santiago, que tú nos ayudes a entender que tú quieres hacer una obra en nosotros para madurarnos en ti, para hacernos hombres y mujeres perfectos, completos, sin que nada nos falte, Señor. Pero el camino es difícil, el camino es confrontante. Pero vale la pena, Dios, porque tú nos estás conformando cada vez más a tu imagen y semejanza, Dios. Ayúdanos a vivir, Cristo, vivir la realidad que profesamos creer. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya lo tenía en los versículos. Parte de lo que hacemos en una iglesia cuando comenzamos un estudio nuevo es que queremos conocer el contexto del libro, ¿no? No simplemente entramos de una vez viendo los versículos, queremos saber qué está sucediendo, quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién lo escribió. Hay un dicho muy común hoy en día que cuando la gente lee un pasaje, que preguntan, ¿y eso qué significa para ti? ¿Sí o no? Y eso de una nos abre con la posibilidad de que cada persona da el significado del versículo, ¿sí o no? ¿Esto qué significa para ti? Pero nuestro trabajo y nuestra obligación es que cuando estamos leyendo el libro, es saber a quién fue escrito ese libro y qué quería ese Santiago que sus lectores originales entendieran e hicieran, ¿sí o no? Eso es lo que debemos entender, y para hacerlo hay que estudiar un poco el contexto, ¿no? Primero comienza con Santiago, ¿sí o no? Queremos conocer el hombre que escribió esos 5 capítulos. Y tal vez, si hacemos la pregunta, ¿quién es Santiago? Tenemos varias opciones. Pero quiero que entiendan algo primero con el nombre Santiago. Un solo nombre en hebreo ha dado lugar a varios nombres en español. Tenemos Jacob, tenemos Jacobo, tenemos Santiago, tenemos Jaime y algo tal vez un poco más común hoy en día, James. ¿Sí o no? Un solo nombre para hablar con 5 en español. Entonces lo que pasa es que hablando de Santiago o Jacobo es hablar del mismo nombre en hebreo.
en el idioma que hablaron los judíos. Y lo que pasa es, ¿de dónde viene Santiago? Yo entiendo Jacobo, Jacob, Jaime, mínimo comienza con J. ¿Por qué tanta diferencia entre Santiago y Jacobo? Lo que pasa es que Santiago viene por una combinación de san y lago, que era una forma castellano antiguo de Jacobo. Sabemos que los judíos hablaron hebreo, después griego, después hay influencia en latín. Hay una poca influencia en todos los idiomas en Europa, latín, español, hebreo, griego, para llegar a Santiago. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos más que todo el nombre Jacobo. Cuando habla de Jacobo, es el mismo nombre Santiago. Pero si tú conoces griego, has estudiado y sabes cómo leer griego, y abres la Biblia, el libro de Santiago, la primera palabra que vas a encontrar no es Santiago dicho así, va a decir Jacobo, pero por español, por una morfología de todos los idiomas, francés, español, griego, latín, ya tenemos Santiago. ¿Sí me hago entender? Para que entiendan, si digo Jacobo, es decir lo mismo de Santiago. O si leemos en los evangelios, hablar de Jacobo, es el mismo nombre de Santiago también. Pero tenemos que preguntar, ¿quién es Santiago? ¿Quién es ese Santiago que escribió la carta? Tal vez te sorprendes a saber que hay cuatro opciones en el Nuevo Testamento de quién era Santiago. El primero es Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Quién era él? Era uno de los apóstoles. En la lista de los apóstoles dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el que cobraba impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo. ¿Yo no? Y otra vez en Mateo 15, versículo 4, Marcos, dice, habían también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor. Es el mismo Jacobo Alfeo, tal vez dice el menor para distinguirlo entre otro Jacobo, que era otro apóstol de Jesús, el hijo de Zebedeo, que vamos a ver en un momentico. Poco probable que era ese Jacobo, porque en ningún lado en el Nuevo Testamento aparece Jacobo, hijo de Alfeo, fuera de la lista de los apóstoles. Pero es un Jacobo en el Nuevo Testamento. Tenemos otra opción, Jacobo, padre de Judas, pero no Judas Iscariote, el otro Judas que vimos en el otro versículo, pero nadie cree que era el padre de uno de los discípulos que se llamaba Jacobo que escribió esa carta, pero para que sepan que otro Jacobo en el Nuevo Testamento. Otro Jacobo, hijo de Zebedeo, que dice cuando hablaron de los tres discípulos más cercanos de Jesús, ¿cuáles eran? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sí o no? Siempre nombramos esos tres. Y era el hermano, se llama uno de los hijos de Trueno, hijo de Zebedeo. Dice, pero lo que pasa en Hechos capítulo 12, Herodes había matado a Jacobo. Dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a la espada a Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Entonces, muy poco probable que era ese Jacobo, porque murió tal vez un poco antes de que el otro Jacobo había escrito el libro de Santiago. Entonces nos deja con una sola opción más. ¿Y sabe cuál es? Jacobo, el hermano de Jesús. Vemos los versículos. ¿Quién era ese Jacobo? En Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No Judas Iscariote, otro Judas. No el otro Judas de sus apóstoles, otro Judas que probablemente escribió
la carta de Judas, que también encontramos justo antes de Apocalipsis. Gálatas 1:19, más adelante dice, Pablo cuando escribió a esa iglesia haciendo una defensa, haciendo su propia historia y testimonio, dice, cuando él llegó a Jerusalén, dijo, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora tú dices, pero lo llaman apóstol. No vi a uno de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. Vamos a ver por qué podemos nombrar a Jacobo, el hermano del Señor, un apóstol, aunque no era discípulo de Jesús cuando Jesús andaba en la tierra. Queremos conocer un poco más en Gálatas 2:9. A reconocer la gracia, Pablo sigue hablando, que se me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra y compañerismo. ¿Qué vemos en la historia de la iglesia? ¿Qué dice Pablo en cuanto a Jacobo, el hermano de Jesús? Llegó a ser alguien importantísimo en el comienzo de la iglesia, una de las columnas, alguien que sostenía a la iglesia, que ayudaba a crecer la iglesia. Jacobo llegó a ser uno de esos junto con Pedro y Juan. Es el mismo Santiago, el mismo Jacobo en Hechos 15, en el concilio en Jerusalén, que cuando todos estaban argumentando, preguntando los sentires tienen que circuncidarse o no, que comienza a hablar Santiago o Jacobo y todos lo escuchan. Uno ve la influencia que tenía Jacobo, el hermano de Jesús, en el comienzo de la iglesia. Pero no siempre era una columna. Eso es interesante si vemos antes, se me faltó un versículo. En el libro de Juan, capítulo 7, versículos 1 al 5, Jesús estaba hablando y la gente llegaba, los discípulos decían, Jesús, no vas a ir a Jerusalén, deberías ir. Los hermanos estaban diciendo, vaya a Jerusalén para que la gente te conozca. Pero dice que en versículo 5 que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él. Jacobo, el hermano de Jesús, mientras que Jesús andaba aquí en la tierra, dice que no creía en él. Pero ¿qué pasa? Miramos aquí en Hechos capítulo 1, lo que vemos después. Dice, entonces, después de la muerte y la resurrección de Jesús, los discípulos regresaron a Jerusalén, estaban en el Monte de los Olivos, y cuando hubieran entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos esos estaban unánimes, entregados de continua la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando hable los hermanos ahí, ¿a quién se refiere? Los hermanos de Jesús. ¿Cómo sabemos? Porque ya nos da un contexto que están comenzando a hablar de la familia, porque dice la madre y sus hermanos. Porque antes ya nombraron los apóstoles, no está hablando de ellos, está hablando de los hermanos de Jesús. Uno dice, bueno, ¿qué pasó en la vida de Jacobo para que sea alguien que negaba a Jesús cuando estaba en su vida terrenal, a ser alguien que creía en él después de la resurrección, que llegó a ser una columna en la iglesia de Jerusalén? Y de hecho vemos a Jacobo como el primer pastor en la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo llegó a esto? ¿Qué sucedió en él? 1 Corintios capítulo 15. Pablo, hablando del evangelio, dice que después de la resurrección, que se apareció a Cefas, siendo Pedro, y después a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanas a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a los apóstoles. Me encantaría saber qué era lo que sucedió, ¿sí o no? Cuando Jesús aparece a su hermano, para decir, mire, no querías creer en mí, pero ahora ¿qué? Ya volví a vivir.
ya morí en la cruz. Ya viste todas las evidencias. Por eso podemos nombrar a ese Santiago un apóstol. ¿Por qué? Porque era un testigo ocular de la resurrección de Cristo. Hablaba con Cristo resucitado. Y es ese Santiago que está escribiendo a la iglesia. Y dice Santiago, mire cómo comienza. Eso es ver un poco la humildad. Yo sé que ya pasamos las 12, pero vamos a presentar el libro un poco, ¿sí o no? Dice Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. No está metiendo su autoridad, no está metiendo una posición, decir, hey Santiago, el hermano de Jesús, escúchenme, ¿sí o no? No, él dice Santiago, siervo. Cuando habla de siervo, realmente quiere decir esclavo de Dios y el Señor Jesucristo. En la misma manera que Judas, su otro hermano, comenzaba su carta. Judas, siervo de Dios y Jesucristo. No importa que eran hermanos, también tenían que llegar a creer en él, ¿sí o no? Entonces fue ese Santiago que escribe nuestra carta. Y rápidamente, los lectores originales dice a los 12 tribus que están en la dispersión. A los 12 tribus en dispersión, realmente a quien está escribiendo Santiago es un contexto muy judío. Está escribiendo a judíos que han creído en Jesús, están comenzando a crecer la iglesia, pero no ha llegado tanto a los gentiles. Pero dice a los 12 tribus que están en dispersión. Aguante un poco recordar lo que sucede en el libro de Hechos. En Hechos 1, Jesús resucita, aparece a los discípulos. Hechos 2 comienza la iglesia con más de 3,000 personas que fueron bautizados. Pero un poco después, en capítulos 6 y 7, comienza su ministerio Esteban a predicar. En capítulo 8 hay una gran persecución, porque Saulo, que después llegó a ser conocido como Pablo, mandó a matar a Esteban apedreado y vio que eso agradaba a la gente. Sucedió una gran persecución a todos los creyentes. Y dice que la gente salió de Jerusalén. Fueron a Chipre, a Antioquía, a muchos lugares en esa región del mundo. Entonces están comenzando vidas nuevas, etapas nuevas, nuevos trabajos, pero bajo una gran persecución. Y si vamos al libro de Hechos capítulo 11, versículo 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. Y lo que pasa en los judíos al comenzar los primeros 10 años después de la muerte y la resurrección de Jesús, no estaban tan entregados y no sabían tanto que habían que llevar ese mensaje a los gentiles también. Hablaron entre ellos mismos, no estaban llevándolo a los gentiles. Entonces Santiago está escribiendo a ellos. Es muy judío el libro. Está hablando a judíos que han creído en Jesús, que están en dispersión en diferentes lugares. Salieron de Jerusalén y comenzaron nuevas vidas en diferentes lados. Pero se acuerda quién era el primer pastor de Jerusalén. Santiago. Era su pastor. Está escribiendo muy pastoralmente a ellos, pero confrontando muy directo a sus luchas, a su inmadurez. Entonces, terminando un poco nuestra introducción a Santiago, la próxima semana entramos en los versículos. Pero hay un poco de dificultad en organizar el libro. Para muchos han sido difícil porque parece que Santiago está escribiendo en forma como si tuviera una ametralladora. Está disparando rápidamente y ¿quién puede seguir por dónde van todas las balas? ¿Sí o no? Parece que está diciendo todas las cosas al azar. Pero mi motivo y mi esperanza es que cuando estudiemos en el contexto, podemos ver realmente que está escribiendo Santiago con mucha táctica, con mucha estrategia,
para confrontar cosas muy profundas a la gente que está en dispersión. Vamos a intentar organizarlo en 13 semanas, en 13 secciones, viendo todo el libro y viendo que no es algo al azar. Hay muchas cosas que podemos tomar un versículo y enseñar sobre un solo versículo. Pero así a veces perdemos el contexto y perdemos un poco de lo que quiere confrontar Santiago a todas las personas. Entonces, eso es mi idea, que vamos a conectar todas esas enseñanzas a lo que es la meta y el objetivo de Santiago. Es alcanzar una madurez espiritual, ¿sí o no? Versículo 1:4, completos y perfectos. Una muestra de eso es que, aunque parece al azar, Santiago escribe en una manera como, vamos a decir, dando vueltas. Y uno de esos temas es que él confronta lo que está sucediendo entre los ricos y los pobres. Pero no comienza con esto. Él entra un poco suave, ¿sí o no? Como acariciando, así, no, se luchan con eso, pero en la segunda vuelta, capítulo 1 lo habla. Después en capítulo 2 entra un poco más difícil. Y vamos a ver en capítulo 5, está dando sus mejores golpes Santiago en cuanto a los ricos. Pero aguanta decir que Santiago no está simplemente condenando la riqueza. Y tampoco está diciendo la pobreza es una muestra de una madurez espiritual. No, la situación económica no automáticamente muestra mi estado espiritual. Pero lo que está haciendo Santiago está confrontando la avaricia y va a confrontar el maltrato de los ricos a los pobres, ¿sí o no? Y vamos a aprender de esas enseñanzas también. Entonces, no es un libro al azar. Recordamos, es una carta. Santiago tiene mucha estrategia, tiene mucha táctica para enseñar. Y en todo lo que él quiere decir, hay que madurar. Hay que vivir lo que realmente creces, lo que realmente crees. Cuando pensamos en Santiago, muchas veces pensamos en lo que vimos la semana pasada. Gozo en tener las pruebas. Pero Santiago es mucho más que tener gozo en pruebas. Él comienza así, pero es con estrategia. Está entrando suave para entrar un poco más duro y directo más adelante. Pensamos en capítulo 2. Santiago es mucho más que mostrar la diferencia entre fe sin obras y fe con obras. Es un pasaje muy conocido, pero es mucho más que eso también. Es muy práctico, es muy directo, es un camino hacia la madurez. Muchos piensan en Santiago no hay teología, pero sí hay bastante teología. Santiago habla de la fe, habla de las obras, abre nuestra manera de entender a Dios. Habla de la lengua, de cómo usar la lengua. Habla de la tentación, cómo funciona la tentación. Habla de oración. Santiago habla de teología, pero siempre bajo un contexto práctico. ¿Cómo funciona la teología en mi vida real? No simplemente un concepto de lo que creo, sino cómo funciona esto en la vida real. El camino hacia la madurez, eso es lo que quiere mostrarnos Santiago. Si tú conoces mi casa, tenemos un balcón en el tercer piso y por mucho tiempo tenemos 3 materas colgadas ahí. Y los dos a los extremos siempre tiene una mata que a veces pierde sus hojas, pero después vuelve a tener las hojas y unas veces al año tiene sus flores. Pero siempre hemos tenido dificultad con la materia en el medio. Cada vez matamos la mata que estaba ahí, ¿sí o no? Murió uno, decimos no, vamos a buscar algo bonito, lo plantamos, le damos agua y al ratico se perdió las flores y nunca más y después se secó y intentamos otra vez más. Vamos a poner algo ahí. Y otra vez seguimos dando la misma vuelta con la materia en el medio del balcón, ¿sí o no?
Ahora no, si vas a la casa, Jamie, mi esposa, tenía la gran idea de vamos a poner suculentes ahí. Esos son muy difíciles para matar. No necesitan mucha agua y han durado. Pero no se ven casi. No hay flores, no son tan bonitos, pero no estamos fallando mínimo. Mire, no queremos ser como la materia en el medio. Una y otra vez tratando de madurar simplemente para fallar. ¿Sí o no? Queremos crecer, queremos florecer, queremos confrontar lo que necesitamos confrontar. Y eso es por la obediencia, ¿sí o no? Y la obediencia no es solamente algo externo, es algo que comienza desde el corazón y se manifiesta en muchas maneras que va a confrontar Santiago. La manera de tratar a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, cómo nos relacionamos. Maduramos en esto, iglesia. Maduramos, se manifiesta la obediencia en la preocupación y el cuidado de los desafortunados. Si Dios me ha bendecido, ¿qué estoy haciendo con los recursos que Dios me ha dado? Santiago lo confronta. Confronta nuestra humildad y actitud acerca del pecado. Confronta la lengua. Tenemos que madurar en dejar de mostrar favoritos, de tener favoritos, mostrar favoritismo, ¿sí o no? Tal vez tú dices, no, eso no es una lucha mía, pero tengamos cuidado en decirlo. Tal vez Santiago va a mostrarnos otra manera, ¿sí o no? Entonces, el camino hacia la madurez, eso lo necesitamos. Y va a ser un gran viaje. Yo estoy emocionado, yo estoy listo, espero que ustedes también, pero espero que vengan listos para recibir los golpes, porque estamos entrando en esa cosa de boxeo con Santiago. Él no es algo que él va a esperar mucho tiempo para comenzar a dar golpes. Comienza un poco suave, pero después nos va a golpear una y otra vez. ¿Sí? Señor, te damos gracias por ese día, gracias por ese libro y 5 capítulos que tú nos has dado para estudiar, para profundizar. Te pido que sea útil para que tú hagas tu obra en nosotros, a madurarnos, a hacernos hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, buscando lograr la meta de ser completos en ti, Señor, sin que nos falte nada. Ayúdanos a madurar, estar dispuestos a orar en maneras que no hemos pensado. Ayúdanos a entender y tener la valentía para poner en práctica todo lo que nos manda tu palabra en el libro de Santiago. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que se pongan de pie. Creo que aguanta terminar exaltando a Jesús, mientras que uno de los sugieres me ayuden en la ofrenda también. Reexaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Reexaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Reexaltado en gloria es Cristo Jesús. Reexaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Reexaltado por siempre y es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará.
exaltado en gloria es Cristo Jesús. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos en 8 días.